Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer estos pompones que son bien fáciles, rápidos de hacer y los vamos a estar usando en muchísimos trabajos. Para comenzar, lo que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor, unos círculos de cartón y por último una tijera. Para comenzar vamos a tomar un trozo de cartón y vamos a marcar dos círculos. Yo los marqué de 5 centímetros y medio de diámetro y el del centro de 1,5 centímetros. Podemos usar cualquier cosa, un anillo, una moneda de 5 centavos o lo que tengamos para marcar el pequeño. Una vez los tengamos así, ya listos, ahora vamos a hacer lo que sería en forma de un triángulo en esta forma. Vamos a recortar primero uno y luego el otro. Para recortarlo vamos a comenzar de donde está la parte triangular. Vamos a llegar hasta donde está el círculo y ahora comenzamos a recortar por todo alrededor y luego cortamos el círculo más grande, o al revés, cortan primero el círculo más grande y después cortan por alrededor del círculo más pequeño. Una vez ya tenemos el primero listo, ahora lo usamos para saber dónde vamos a hacer el espacio en el otro. Esto es para que nos queden iguales los dos. Solamente hacemos la primera y la segunda y volvemos a recortar toda la parte del centro por completo. Ahora que ya tenemos las dos piezas listas, vamos a colocar una encima de la otra, las vamos a sujetar y vamos a tomar la lana. Comenzamos por un extremo, sujetamos la lana y vamos a enrollar, no hasta el mismo borde para que no se salgan las hebras, solamente vamos a dejar un pequeño espacio y vamos a ir enrollando una hebra a la orilla de la otra en esta forma. Vamos a ir rellenando por completo toda la argolla hasta que lleguemos al otro lado. Cuando lleguemos aproximadamente dejando 1 centímetro del final, nos vamos a regresar repitiendo lo mismo. Llegamos al final, así nos habrá quedado. Ahora nos regresamos una vez más. Sería la segunda pasada. Y cuando lleguemos al final, damos una tercera y esta será la última. En mi caso, si ustedes lo quieren mucho más grande, continúan dándole todas las vueltas que necesiten. Terminamos la tercera vuelta, cortamos la lana y vamos a cortar un trozo de aproximadamente unos 7-8 centímetros para amarrar. Ahora vamos a ir abriendo. Esto, si quieren, lo pueden meter por dentro para que no se esté moviendo en esta forma. Ahora vamos a abrir el cartón un poquito y vamos a ir cortando con la tijera por el centro entre los dos cartones. Vamos a ir cortando todo hasta que lleguemos a la última hebra, sin que se nos quede ningún fleco así en el centro, porque luego para amarrar nos va a costar. Ya tenemos todo cortado, nos habrá quedado así. Ahora tomamos la hebra y la colocamos por el centro de los dos cartones en esta forma, los abrimos, lo pasamos y lo sacamos hacia el otro lado. Los estiramos para que nos queden los dos parejos y ahora vamos a hacer un par de nudos bien apretados. Apretamos lo más que se pueda. Un segundo nudo
Y ahora nos regresamos hacia el frente con la hebra y hacemos otro nudo en el frente. Esto es para que nos quede bien fuerte y luego las hebras no se anden moviendo de un lado hacia el otro. Ahora que ya tenemos el segundo, lo sujetamos por las mismas hebras y retiramos los cartones. Y ya nos quedó completamente terminado. Cortamos el exceso, lo presionamos en esta forma y vamos emparejando, pero es bien poco lo que tenemos que cortarle, ya que queda bastante parejo. Ya listos, así nos habrán quedado. Quedan de aproximadamente unos 3 centímetros de tamaño, pero ustedes lo pueden hacer en el tamaño que gusten, solo hacen el círculo un poco más grande o le dan más vueltas a la lana y es todo. Una vez listos, así será como nos habrán quedado. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor, no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.